Ahora le vamos a dar la palabra a los autores y coordinadores del libro, el doctor Carlos Fonseca y la doctora María Luisa Quintero. Aquí en este libro, en la contraportada, bueno, en la portada, aquí aparece la ficha, todo lo que el gran trabajo que han realizado estos investigadores, como bueno, ellos son coordinadores de investigación aquí en la Unidad Profesional de Nezahualcóyotl, pero además son miembros del Instituto Nacional del Sistema Nacional de Investigadores, el SNI. Entonces, y bueno, han coordinado muchos libros, eventos, coloquios, y tenemos la fortuna pues de estar vinculados con ellos en las actividades del cuerpo académico. Les damos la palabra. Bien, casi ya buenas tardes, me da mucho gusto estar aquí nuevamente. Ya son varias las ocasiones en que he tenido la oportunidad. Y antes que nada, pues agradecerles a todos ustedes su presencia. Yo sé que están aquí porque pues los maestros les dicen que vengan, pero de todos modos están mostrando mucho interés. Y eso es muy importante para nosotros los investigadores, porque este tipo de libros se hacen para que ustedes lo consulten. En realidad no se trata de publicar por publicar, lo importante es dar a conocer lo que estamos haciendo. Y en este sentido, es muy importante para su formación el realizar este tipo de lecturas también, dado que yo sé que su carga más es de tipo técnico, de visitas a empresas, pero el hecho de que ustedes estén teniendo acceso a este tipo de información también les da una visión muy amplia para poder analizar, reflexionar, meditar sobre lo que se está haciendo en nuestro país, sobre todo en aspectos que siempre nos llevan a reflexionar, como es la parte económica. Pero la parte económica pareciera que es muy difícil de tratarla, porque como hemos visto aquí, este libro es producto de un trabajo interdisciplinario en donde participaron diversos profesores investigadores, fundamentalmente de la UNAM, ya que nosotros también, tanto el doctor como yo, hemos tenido muchos años también trabajando en la UNAM y ahorita en la Universidad Autónoma del Estado de México, y nos ha permitido interactuar con estos profesores que son especialistas en esta área, ¿no? Y de alguna manera lo que buscamos en este libro, que fue editado por la UAM, que es un libro que únicamente va a estar a la venta en librerías de la UAM, porque es el editorial que la sacó, es un libro que cada artículo que ustedes van a revisar tiene una secuencia lógica y que fue abordado tanto teórica como metodológicamente. Esto es muy importante porque recuerden que a partir de la teoría que nosotros incorporamos en cada uno de los artículos, vamos a dar el sustento científico del por qué un problema de investigación. Cada autor está manejando una problemática específica relacionada con la economía. La estructura del trabajo está diseñada para que nos vaya llevando de la mano de los diversos aspectos que se dan en el orden macroeconómico. El hecho de empezar hablando de la importancia del Estado es fundamental, porque finalmente el Estado, a través de sus presidentes, a través de las instituciones, está dando las directrices hacia dónde quiere que vaya nuestro país. Por aquí hablábamos de la importancia de esta reforma del Estado, porque no ha sido igual ya la función que tiene el Estado antes de la década de los 80 o de los 80 para acá. El Estado antes de esa década tenía un papel regulador de árbitro y pareciera que no estaba ni a favor ni en contra de ninguno de los actores que aparecen en la economía.
Pero a partir de la década de los 80, con la implementación del modelo neoliberal, ¿qué se pide? Pues que justamente el Estado deje de intervenir tanto en la economía. Y ese dato está perfectamente reflejado aquí, porque se analiza sexenio por sexenio cómo los presidentes, con ese afán supuestamente de mejorar la economía, de controlar la inflación, han delineado una política económica que nos va diciendo hacia dónde quiere que vaya el país, ¿no? Hacia dónde quiere que se muevan los sectores productivos. Y hoy por hoy nosotros reflexionamos, ¿qué está pasando en México? ¿Por qué, a pesar de que se hacen programas, se interviene a través de esta política económica, pareciera que en México no salimos de esa falta de crecimiento, de ese ansiado desarrollo, ¿no? Quisiéramos que una vez en alguna lectura, así como otros países han pasado de un estado de poco desarrollo a un estado de completo de desarrollo. ¿Qué está pasando en México? ¿Qué nos hace falta? ¿Por qué en lugar de reducir la pobreza está aumentando? ¿Sí? Y no vamos tan lejos. Por ejemplo, ¿quién hubiera pensado que la situación que está viviendo ahorita Japón le pasaría? Una superpotencia. ¿Y cómo esa superpotencia pues se encuentra prácticamente desprotegida? Porque resulta que obviamente hay ya un problema económico. Se va a requerir una fuerte inversión de capital para poder levantar nuevamente al país. Y este problema fue ocasionado por un fenómeno biológico, natural. ¿Se dan cuenta? O sea, muchas de las cosas que estamos viviendo hoy por ejemplo, este tipo de cosas, aun cuando se hacen predicciones, no estamos exentos de los daños. ¿Sí? Entonces, lo mismo pasa con la economía. Aunque nosotros describamos un modelo, que incluso aquí el último artículo nos da un modelo econométrico de series de tiempo, son instrumentos que nos ayudan a acercar para entender un poco cómo funciona la economía. Pero hoy por hoy no tenemos una receta mágica. No la tenemos. Pero lo que sí sabemos es que el Estado debe de seguir apoyando este desarrollo de los países, aun cuando el modelo neoliberal exija o pida poca intervención del Estado. Nosotros debemos seguir exigiendo una participación del Estado, y no tanto una participación protectora, sino que debe de dar las condiciones mínimas para muchos cambios en el país, entre ellos el empleo. Aquí se analiza detenidamente la problemática del empleo. Se dice cómo ha crecido la economía informal. ¿Por qué? Pues porque no hay opciones de empleo. Sí, tenemos mucha mano de obra, pero uno de los graves problemas que enfrenta nuestro país es la capacitación de esa mano de obra. Por eso el hecho de que ustedes ya estén aquí en la universidad ya les da otro nivel de acceso a otras oportunidades, que no se les va a asegurar nada, pero al menos van a tener más herramientas para poder participar en las decisiones, para poder decidir hacia dónde quieren ir. Y en este sentido, ¿cómo está creciendo la economía informal? Pero también, ante estas faltas de empleo, ¿qué está pasando? Que está creciendo la migración. Tan es así que ahora una fuente principal de ingresos ya no solamente es el petróleo, las divisas que obtenemos por su venta, sino las divisas, los recursos que mandan pues los que están en Estados Unidos. Y qué tristeza, ¿no? Imagínense que ya no tuviéramos tantos migrantes. ¿Cómo es posible que nuestra economía esté creciendo por estas cuestiones, no? Cuando se deberían de dar las condiciones internas para que en nuestro país se impulsen más el desarrollo de los sectores productivos. Otra cuestión, ante la falta de empleo, ¿qué está creciendo también? La delincuencia organizada. No hay opción
condiciones. Entonces, por eso también este auge de las actividades del narcotráfico, ¿no? Que ya es un super negocio. Y aquí está claramente demostrado, o sea, se están dando cambios a nivel internacional. Y uno de estos cambios está orientado hacia la nueva dinámica de participación que tiene el sector bancario. Aquí se señala, el sector bancario no está invirtiendo en las actividades productivas, no está invirtiendo en los tres sectores económicos. ¿Qué está haciendo? Está invirtiendo en actividades de tipo especulativas. ¿Por qué? Porque lo que busca es incrementar sus utilidades, que no haya tanto riesgo. ¿A qué empresario le va a interesar, por ejemplo, sembrar tantas hectáreas de maíz si al rato puede venir un helado, una granizada, un fenómeno biológico? ¿No? O en el sector industrial, algún paro, alguna presión sindical. Entonces, ahora los inversionistas están yendo por aquellas actividades que les den más ganancias con menos riesgo. Y entonces aquí el problema sí es grave, porque ustedes recordarán que en el sector industrial, ¿qué es lo que predomina? Las pequeñas y medianas industrias. Uno de los grandes problemas de las pequeñas y medianas industrias es justamente la falta de inversión. Y si donde encuentran inversión no se está generando, entonces ¿cómo vamos a detonar el desarrollo, el cambio? En este sentido, entonces, sí es importante, fíjense, si nosotros estamos sufriendo de desempleo, hace poco pasaron un reportaje en la tele sobre la crisis y el desempleo que vive hoy por hoy Estados Unidos, España y Francia. Y ojo, resulta que los que más están viviendo ese desempleo son los jóvenes. Los jóvenes tienen que ir a pedir bonos para ir a comer, para que les den un lugar donde vivir, porque las rentas en esos países son muy caras, ¿no? Aquí en México, pues no tenemos una política que ayude, ¿no? El Distrito Federal estuvo haciendo eso, pero eso fue por un tiempo. ¿Y qué es? Es un paliativo, no es un cambio que resuelva de fondo el problema del empleo. Nosotros requerimos inversión en los sectores productivos, porque ¿qué está pasando? Los presidentes hacen la política económica por sexenio. Termina su sexenio, borrón y cuenta nueva, y el que sigue trae otras ideas. Porque esas políticas económicas tampoco dependen de ellos o de su grupito que sale, ¿no?, en la tele. Esas políticas económicas tienen que ver también con otro tipo de relaciones con otros países. Y en este sentido, pues a nosotros sí nos llama la atención el que se lleven a cabo este tipo de trabajos, porque nos ayudan a reflexionar. Yo sé que son temas muy tristes, si ustedes quieren, muy duros, pero tampoco podemos vivir como estudiantes, como profesores, pensando que todo está bien en la economía, porque el día de mañana ustedes, ingenieros que van a ocupar algún puesto en alguna empresa, o van a ser diputados o senadores o no sé qué, van a tomar decisiones muy importantes y deben de estar conscientes del papel que tienen en esas decisiones. Entonces, yo los invito, les agradezco muchísimo a las comentaristas, a las dos profesoras que atinadamente hicieron recomendaciones, hicieron la lectura de estos artículos. Y bueno, la idea es de que ustedes lo consulten a profundidad, porque aquí vienen datos muy precisos, ¿no? Son diferentes películas de lo que está pasando en la economía, y cada artículo aporta cosas muy interesantes desde diferentes variables económicas. Entonces, de mi parte sería todo. Les